Bienvenidos a La Radio, una voz que conecta, donde exploraremos el poder de las ondas sonoras. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de la radio, un medio que ha conectado a millones de personas a lo largo de la historia. ¿Cómo nació este medio? ¿Cuál ha sido su impacto en la sociedad? Y sobre todo, ¿qué papel ha jugado la radio en Latinoamérica y Venezuela? Heinrich Hertz, un físico alemán del siglo XVI, fue una figura clave en el desarrollo de la radio. Sus experimentos con ondas electromagnéticas proporcionaron la base teórica y experimental sobre la que construiría la radiocomunicación. Pero, ¿cómo los experimentos de Hertz sentaron las bases para la radio? Hertz logró generar y detectar ondas electromagnéticas en su laboratorio, confirmando experimentalmente las predicciones teóricas de James Clerk Maxwell. Estas ondas, al igual que la luz, podían propagarse a través del espacio, llevando consigo energía. Hertz estudió las propiedades de estas ondas, como su frecuencia, longitud de onda y polarización. Descubrió que podían reflejarse, refractarse y difractarse al igual que la luz. Los experimentos de Hertz demostraron que era posible transmitir señales a distancia utilizando ondas electromagnéticas. Esta idea fue fundamental para el desarrollo de la telegrafía sin hilos y posteriormente de la radio. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto que no solo transformó el mapa político del mundo, sino que también aceleró la evolución de la tecnología y entre ellas la radio. Antes de la guerra, la radio ya era utilizada para comunicaciones marítimas y militares a corta distancia. Con el estallido del conflicto, su importancia se multiplicó. Se convirtió en un instrumento esencial para la coordinación de operaciones militares, transmitir órdenes y mantener la comunicación entre el frente y la retaguardia. La necesidad de mantener la comunicación segura llevó al desarrollo de sistemas de cifrado cada vez más sofisticados. Los mensajes de radio eran encriptados para evitar que el enemigo interceptara información vital. Ambos bandos en conflicto utilizaron la radio para difundir propaganda entre sus tropas y la población civil. Se transmitían mensajes diseñados para mantener la moral alta, demonizar al enemigo y justificar las acciones bélicas. La Primera Guerra Mundial marcó un antes y un después en la historia de la radio. Tras el conflicto, este medio de comunicación se consolidó como una herramienta poderosa para informar, educar y entretener a las masas. Si bien los experimentos de Hertz y Marconi sentaron las bases para la radio a nivel mundial, su llegada a Latinoamérica tuvo particularidades propias. Primeros años 20, Argentina fue pionera en la región, iniciaron sus transmisiones en 1920. Le siguieron rápidamente México en 1921 y luego Brasil, Chile y Cuba en 1922. La radio se propagó rápidamente por todo el continente, llegando a ciudades grandes y pequeñas. Cada país tenía sus propias particularidades, pero todos compartían la emoción de esta nueva tecnología. Venezuela tiene una rica historia radiofónica marcada por momentos claves que han moldeado nuestra sociedad. La radio llega a Venezuela en 1926 con la inauguración de la primera emisora Aire. Desde entonces, este medio se convirtió en un pilar fundamental de la cultura y la sociedad venezolana. Los primeros programas de radio en Venezuela ofrecían una amplia gama de contenido, desde noticias y músicas hasta programas educativos y de entretenimiento. La mayoría de los programas eran transmitidos en vivo, lo que les confería un carácter más espontáneo y cercano al oyente. Los locutores se convirtieron en figuras públicas muy populares con voces que acompañaban a los venezolanos en su día a día. Los primeros programas estaban fuertemente influenciados por los formatos radiofónicos de Estados Unidos y Europa. Aire, en 1926, la primera emisora de radio en Venezuela, fundada por Arturo Santana y Roberto Scholl. Broadcasting Caracas, en 1931, una de las emisoras más importantes de la época, con una programación variada que incluía noticias, música y programas culturales. La Voz de Carabobo, en 1934, fundada en Valencia, esta emisora se destacó por su programación regional. Ondas Populares, 1935, creada por Gonzalo Veloz Mancerena, se convirtió en una de las emisoras más populares del país. Radiodifusora Venezuela, 1932, una de las emisoras pioneras que contribuyó a la difusión de la cultura venezolana. Radio contribuyó a unir el país, especialmente en un territorio tan extenso y diverso como Venezuela. La radio jugó un papel fundamental en la educación de la población, especialmente en zonas rurales. La radio proporcionó horas de entretenimiento a los venezolanos, convirtiéndose en un medio de escape y de conexión social. La radio se convirtió en una herramienta poderosa para los políticos que utilizaban para difundir sus ideas y movilizar a las masas. Los primeros programas de radio en Venezuela sentaron las bases para el desarrollo de la radiodifusión en el país.
Su legado se puede apreciar en la rica diversidad de la radio venezolana actual, que sigue siendo un medio de comunicación muy popular y relevante. La radio ha sido y sigue siendo un medio de comunicación sumamente influyente en la formación de la opinión pública. Su capacidad para llegar a un amplio público, su inmediatez y su carácter íntimo la convierte en una herramienta poderosa para moldear percepciones y creencias. La radio ha sido un vehículo para la multitud, para difundir la música, los cuentos, las leyendas y las tradiciones venezolanas, contribuyendo a fortalecer el sentido de pertenencia a una misma cultura. A través de programas de radio se han creado imaginarios colectivos que han unido a los venezolanos como personajes de radioteatro, canciones populares o bien programas de humor. La radio ha transmitido valores y principios que han moldeado la identidad del venezolano, como la solidaridad, la alegría y el sentido de humor. Al utilizar el español venezolano en sus programas, la radio ha contribuido a la estandarización del idioma y a la preservación de sus particularidades, como lo son las jergas. La radio ha llegado a todos los rincones del país, conectando a personas de diferentes regiones y contribuyendo a la construcción de una identidad más inclusiva. Entre los ejemplos concretos en el caso venezolano, la radio ha difundido géneros musicales como el joropo, la gaita y el vallenato, contribuyendo a su popularización y a su reconocimiento como parte del patrimonio cultural. Programas como Radio Rochela han creado personajes y situaciones cómicas que han formado parte del imaginario colectivo de varias generaciones de venezolanos. La radio ha informado a los venezolanos sobre los acontecimientos nacionales y ha fomentado el debate público, contribuyendo a la formación de la ciudadanía crítica. La radio, a pesar de los avances tecnológicos, sigue siendo un medio relevante y cercano a las personas. Su capacidad para conectar, informar y entretenerla convierte en un compañero inseparable en nuestras vidas. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia de la radio.